eterno Dios, la tierra llena de su gloria está. Él reina con poder y autoridad, aquel cuya pureza y perfección conoce y pesa todo corazón. ¿Y quién podrá ante él estar en pie? En su presencia cae todo ser. Tú eres santo, santo, santo. Como he de habitar tu nombre adorar, Santo Dios. Aquel que por su gracia me salvó, me perdonó, mi iniquidad quitó. Mi corazón su espíritu selló, por siempre para él me separó. Tú eres santo, santo, santo. Como he de evitar tu nombre adorar. Tú eres santo, santo, santo. Me postro a tus pies, te rindo mi ser. Yo me postro a tus pies, te rindo mi ser, Santo Dios. Me llamas a vivir en santidad y a nada de este mundo desear. Tu sangre me compró en esa cruz. Me pides que yo sea como tú, Santo.
mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo, hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay Muy buenos días, hermanos. Es un placer nuevamente estar juntos para un nuevo culto. Es una alegría estar juntos para alabar a nuestro Dios, para conocerlo más, para aprender en su palabra y juntos a la distancia poder compartir. Sí, la verdad que es muy lindo poder estar juntos. Nosotros seguramente vamos a estar también mirando este culto, pero esta partecita y eso también es grabada porque, como les avisé la semana pasada, vamos a tener tenemos un invitado que va a estar trayendo la palabra de Dios. La gran mayoría de ustedes lo conocen, a Obed, que el año pasado estuvo unos cuantos meses en la iglesia de Ulam, ayudando, colaborando, haciendo un trabajo muy lindo con cada uno de ustedes, los que estaban en la iglesia en ese tiempo. Y bueno, queremos dar también como esta bienvenida, agradecerle a Obed por su tiempo, por la palabra de Dios que le está trayendo con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa del estudio de Lucas que estamos haciendo, porque él nos va a compartir del estudio que ellos están haciendo en la iglesia de ellos en Ciudad de la Costa de 1 Corintios, así que es algo muy bueno poder también chusmear un poquito ahí en lo que ellos están estudiando, lo que ellos están recibiendo de parte del Señor, así que pongan sus oídos bien atentos a lo que Dios nos quiere estar enseñando en el día de hoy. Nosotros, bueno, también por temas ahí personales y familiares estamos en el interior, tuvimos el cumpleaños de Mati ahí en mitad de la semana, entonces por varios motivos iba a ser muy difícil que pudiera yo tener un buen tiempo de estudio, como me gusta tener todas las semanas, para poder preparar realmente bien la palabra de Dios para compartir con ustedes. Así que dije, bueno, en vez de hacerlo medio mal y hacer cualquier cosa, vamos a pedirle también a Obed que pueda participar con nosotros, lo vamos a volver a ver y a escuchar, así que bueno, estamos muy agradecidos, pero como siempre vamos a comenzar con un lindo tiempo de alabanza, y después sí, vamos a escuchar la palabra de Dios y otra alabanza más,
Así que les pido que estén bien ahí, bien atentos, bien deseosos de escuchar la palabra de nuestro Señor, que de verdad Dios nos quiere hablar y nos quiere transformar. También estamos pendientes de los comentarios, así que comenten o tengan preguntas, mándenlas por ahí, por el chat o por privado, estamos leyéndolos y sí, los extrañamos vernos, así que eso esperemos también que pronto se pueda estar dando. Tal cual. Bueno, oramos Claro que sí. para arrancar este tiempo juntos. Padre Celestial, muchas gracias Dios por tu bondad, por tu misericordia, gracias Dios porque vos de verdad sos bueno. Y te quiero pedir que vos nos estés bendiciendo, acompañando en este tiempo, que podamos poner nuestro corazón a disposición tuya para que vos nos hables, para que vos nos guíes, para que vos nos desafíes. Queremos escuchar tu voz, de verdad queremos hacer tu voluntad y bueno, queremos comenzar adorándote con estas canciones, cantándote de verdad, de corazón y después mantener oídos y corazones abiertos a escuchar tu palabra. Para que vos también trabajes en nosotros y nos estés transformando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, ahí arrancamos entonces con la oración, con la alabanza. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. Señor.
tus promesas suficiente me serás. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Y el día en que no tenga fuerza, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Al débil fortalecerá y me sustentará cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, tú estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Y el día en que no tenga fuerza, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer allí los versículos 1 al 9. Este es un pasaje muy conocido donde el apóstol Pablo habla de una manera muy fuerte a la congregación allí en Corinto. Nosotros con la Iglesia de la Costa estamos estudiando desde hace algunos domingos esta carta. Tengo entendido que ustedes
están haciendo algo parecido también en Lucas. Ustedes comenzaron, creo, antes estudiando Lucas. Nosotros estamos estudiando en este momento el capítulo 3 justamente de Corinto, así que aprovecho para compartir algunas cosas que hemos estado estudiando también nosotros en la Iglesia de la Costa. Primera de Corintios capítulo 3, leemos versículos 1 al 9. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Oremos. Gracias, Padre, por esta mañana, por este tiempo que nos das para compartir. Gracias por lo que tú haces en nuestra vida. Te pedimos perdón por los pecados que día a día cometemos, Señor, a veces sabiendo y a veces desconociendo tu palabra. Ayúdanos a poder corregirlo. Ayúdanos a poder trabajar para unidos, Señor, tener una visión correcta de lo que significa ser iglesia, ser tu iglesia, Padre, y trabajar conforme a tu mandamiento, Señor, a tu verdad, a tu palabra. Gracias por mis hermanos, bendice la congregación, bendice a su pastor, bendice a la familia pastoral, bendice en cada momento, Señor, en cada una de las cosas que se van a desarrollar a lo largo de este año, Padre. Continúa, Señor, edificando tu iglesia en todo el mundo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén, Señor. Este pasaje que leíamos recién es un pasaje bastante conocido. Muchas veces se hace referencia a él para hablar acerca de la madurez espiritual. Y ciertamente se puede abordar de esta manera. A mi entender, el pasaje en realidad no solamente va a la madurez, tiene otra idea de fondo que Pablo quiere comunicar. Porque los temas que trata acá al principio, en estos primeros 4 versículos al menos, ya los ha tratado antes en la carta. Si ustedes revisan el capítulo 1, por ejemplo, versículo 11 y 12, Pablo ya les había anunciado, ya les había pedido, les había exhortado que debían cuidar lo que estaban haciendo. Porque ellos ya evidentemente mostraban esa actitud de contiendas, ¿no? Versículos 11 y 12 del capítulo 1 leemos, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. En el versículo 10, él les había pedido también que se pongan, sean unánimes. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Entonces parecería como que el tema es el asunto de las contiendas, las divisiones. Y al finalizar el capítulo 3 vuelve a tomar este tema. Cuando en el capítulo 3, en el versículo 21, 22 más o menos, dice así, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. 23, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pero yo cuando miro este pasaje comprendo que no solamente la intención de Pablo apunta a que reflexione sus destinatarios acerca de su estado actual de vida, su madurez, que tanto han crecido en Cristo, sino más bien a pasarles una especie de radiografía, una especie de termómetro sobre lo que estaba sucediendo en la congregación. La pregunta de fondo que me lleva a pensar esto, tiene que ver con qué visión tenían los corintios sobre la iglesia de Dios. Y esta pregunta tiene un eco que llega hasta nuestros días y nos podemos preguntar o nos podemos plantear la misma pregunta.
¿Qué perspectiva tenemos de la iglesia de Dios? ¿Y qué perspectiva tenemos o qué comprensión tenemos acerca de aquellos que componen la iglesia de Dios? En estos tiempos que estamos viviendo, en este año al menos, hemos podido ver que la iglesia de Dios no tiene nada que ver con el edificio en sí. Por supuesto, ahí nos congregamos, nos vemos o nos solíamos ver la cara mutuamente, estar en compañerismo, pero el ser cuerpo de Cristo es mucho más que reunirnos aún a través de medios digitales. ¿Qué comprensión tenemos? ¿Qué significa para nosotros ser iglesia de Dios? Yo creo o entiendo, según este pasaje, que debemos tener una perspectiva correcta sobre quienes participan en la edificación de la iglesia. ¿Y cómo podemos darnos cuenta si tenemos una perspectiva correcta, una visión, una comprensión correcta? Bueno, en esta mañana vamos a ver por lo menos 3 elementos o 3 consecuencias de tener una perspectiva correcta. Ya podemos comparar a medida que vamos estudiando esto acerca de si realmente comprendemos y si tenemos una perspectiva bíblica de lo que significa ser edificados y cimentados en la base, en el fundamento que es Cristo, como allá Mateo 16 lo dice. El primer resultado, la primera consecuencia de tener una perspectiva correcta acerca de los que participan en la edificación de la iglesia es que al tener una perspectiva correcta nos lleva a examinar, o el tener una perspectiva correcta nos lleva a examinar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Leamos nuevamente los versículos del capítulo 3, 1 al 4. Capítulo 3, 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Verán, hermanos, cuando en mi tiempo de adolescente estaban apareciendo en las redes sociales y realmente fue como un boom que la red de Facebook empezó a llenar mucho espacio de nuestras vidas. Se extendió una práctica que, bueno, llegó a tener hasta nombre propio y todo. No sé si ustedes han escuchado lo que significa stalkear. Para los que no estamos tan adentrados en la terminología, stalkear vendría a ser como ir a mirar qué es lo que tiene alguien, otra persona, en su contenido, en su información personal, y por ejemplo revisar las fotos o revisar las cosas que va publicando o revisar las cosas que en definitiva deja visibles para que quien sea un amigo o no pueda verlo, ¿no? Así que si alguna vez, si no conocía la definición, pero alguna vez hizo eso de revisar a ver con quién se sacó fotos o algo de eso, usted estuvo stalkeando. Somos muchos en el club que alguna vez hicimos eso. Un poco quizás la curiosidad nos lleva a ver eso, ¿no? Pero una de las cosas que aprendí, bueno, gracias a Dios, puedo decir en este momento que a ninguno de ustedes que está mirando esto le he stalkeado la cuenta de nada. Pero en su momento supe hacerlo, especialmente quizás para conocer a alguien o algo de eso. Y esto de poder mirar qué es lo que está pasando, a veces nos sorprende porque nos muestra muchas publicaciones que vemos, nos cuentan exactamente qué está pasando con esa persona, o a veces hasta nos enteramos de problemas que antes no lo conocíamos. Pero también nos revela algún lado, alguna cara de la personalidad de la persona que desconocíamos. Y después, ¡opa! Mirá la publicación que apareció acá, o mirá esto o aquello, ¿no? Y a veces son cosas lindas y a veces no tan lindas. Entonces, este asunto de revisar el perfil o mirar lo que hace tal persona, lo que sea, lo que publica, ¿no? Porque en definitiva hace eso, lo hace de forma pública, me hacía pensar en este hecho del termómetro, ¿no? Es una analogía que la tenemos quizás más familiar si pensamos en un termómetro. Un termómetro, cuando nos medimos la temperatura corporal, lo que hace es contarnos justamente eso, la temperatura que tenemos. Y posteriormente, se podrán tomar medidas si es que encontramos que la temperatura no es correcta en función de lo que se espera. Cuando nosotros vemos los perfiles, cuando nosotros vemos las acciones, las cosas que las personas publican, podríamos decir que también tenemos un termómetro. Y es exactamente la intención que Pablo tiene al medir, al contarles a los de Corinto
que ellos estaban mostrando algunas acciones que servían de termómetro. Ya al principio, en el capítulo 1, como dijimos, él les había dicho, tienen que parar, tienen que tener una misma mente, tienen que hacer una misma cosa, tienen que hablar una misma cosa. Pero ahora les va a contar de qué trata esto que está pasando en el fondo, esto que está sucediendo, estas contiendas, estas divisiones, estas peleas, estos celos, muestran algo y de eso se va a tratar Pablo en esta primera parte de la porción que leímos. Y esto del termómetro no es novedoso, al contrario, el Señor siempre lo ha utilizado en la historia. Por ejemplo, cuando en Isaías 29:13 el profeta decía, este pueblo dice que me pertenece, o este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Ellos mostraban una cosa, pero en el fondo tenían otra. ¿Y cómo lo podía saber el Señor? Porque la práctica de adoración en realidad no era sincera. Y el Señor no necesita de termómetros. Para el Señor lo conoce todo. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Podríamos quizás hacer ahí una adaptación y pensar en cómo el hacer o no hacer la voluntad del Padre, en definitiva vendría a ser el termómetro de la relación que tenemos con el Señor. Y en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué tanto se ponía en práctica la palabra de Dios? Es lo que Santiago les lleva a pensar acerca de esto. Que si realmente están siendo hacedores de la palabra y no queda solamente en la otra lado, en el solamente escuchar, ¿no? Y esto vendría a ser una señal de que nos estamos engañando a nosotros mismos. Finalmente en 1 Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Un termómetro más claro, imposible. ¿Le conocemos a Dios? Bueno, entonces guardamos sus mandamientos, según 1 Juan 2:3. Y la pregunta que surge a mi mente inmediatamente a partir de esta primera lectura que hicimos en 1 Corintios capítulo 3, es si es posible que un cristiano nacido de nuevo parezca un no cristiano. Para responder esta pregunta, rápidamente tenemos que mirar las personas que Pablo ha introducido en su carta. En el capítulo 2, versos 14-15, el apóstol Pablo presenta dos tipos de personas, o dos personas. Versículo 14 del capítulo 2 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que por un lado tenemos al hombre natural, versículo 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y acá tenemos un segundo tipo de persona, el espiritual, ¿sí? Ahora, recordemos, Pablo viene hablando de estas dos personas. Primero, el hombre natural, que sin duda es el que está alejado de Dios. Incluso ha dado información acerca de cómo piensa, qué es lo que busca en el capítulo 2. Léanlo después, por favor. Y por otro lado tenemos al hombre espiritual, al que en realidad es capaz de juzgar, como dice el versículo 15, todas las cosas. Y este versículo 15 concluye en realidad su idea en el versículo 16, diciendo, pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta persona espiritual, o este grupo de personas que eran parte de la iglesia de Corinto, Pablo incluyéndose como portavoz del Evangelio también, tiene la mente de Cristo, tienen la mente de Cristo. Inmediatamente habiendo hablado del hombre natural y del hombre espiritual, Pablo presenta a por lo menos tres tipos de personas de las cuales no había hablado todavía del todo. Ellos aparecen en el versículo 1, cuando dice, sino como a carnales, sería uno, como a niños en Cristo, el mismo versículo, y después en el versículo 3, cuando termina la última pregunta diciendo, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, sin duda como hombres puede hacer una alusión a lo que había dicho al principio en el capítulo 2:14, ¿no? Pero eso deja en nuestra mente una comparación que realmente a mí cuando la leí me llamó la atención.
porque el versículo 3.1 compara a los carnales o a los niños en Cristo como estos hombres carnales. Y es el motivo que a mí realmente me lleva a pensar que la pregunta es válida, la pregunta de si es posible que un nuevo convertido o que un convertido sea alguien que demuestre que tenga actitudes de persona no cristiana, y la respuesta evidentemente parece ser que es sí. Sí, porque si nosotros nos ponemos a pensar, una persona que recién se ha convertido, que tiene una vida lejos de Dios, el momento que se convierte, que entrega su vida a Cristo, que le hace Señor y Salvador por completo de su vida, reconociendo a Jesucristo como único Hijo de Dios y único Salvador, ese momento la persona comienza a vivir una nueva vida, como dice 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Pero en ese momento que él comienza a vivir una nueva vida, él todavía tiene que trabajar y comienza el proceso que nosotros conocemos como santificación, de cada vez rendir nuestra vida a Cristo, cada vez más, hasta que llegue un momento donde o el Señor nos lleve, o Él por la muerte, o Él venga antes. En ese momento, o en ese momento en el que nosotros finalmente dejemos nuestro cuerpo físico, finalmente seremos glorificados y podemos decir adiós al pecado por siempre. Pero mientras tanto, nosotros aún cargamos con nuestro cuerpo que está sujeto al pecado. En este desarrollo de ideas, Pablo establece que aquel que ha nacido de nuevo y es reciente convertido, tiene muchas cosas en las cuales todavía está luchando. Pero pasado el tiempo de su conversión, o pasado un tiempo en el cual él ha estado trabajando, estudiando la ley de Dios, conociendo acerca de esa sabiduría, es tiempo y es quizás algo natural que esta persona deje de lado muchas de las cosas que tenía antes de llegar a Cristo. Hay un paralelismo interesante entre el capítulo 3, los primeros versículos, y lo que hace en el capítulo 2, los primeros versículos. Porque Pablo en el capítulo 2 habla de cuál fue sus primeras palabras cuando él llega a Corinto la primera vez. Él habla acerca de que él fue a anunciar el testimonio de Dios. Eso dice el versículo 1. Y no fue con excelencia de palabras, no se propuso saber nada más que a Cristo, pero en realidad él después dice en el versículo 6 del capítulo 2 que sí hay mucha más sabiduría, y una sabiduría increíble, a tal punto que no podría ser conocida por la gente que crucificó al Señor, porque si lo hubiesen conocido, no lo hubiesen crucificado. Ese fue el mensaje que entregó Pablo la primera vez que fue a Corinto. Un mensaje de salvación, el evangelio predicado. Y allí estuvo por 1 año y medio más o menos. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 18. Cuando él se va, llega Apolos. También en el mismo capítulo de Hechos se narra esto. Y entonces Apolos se queda por un tiempo que, bueno, no lo conocemos con exactitud. La cosa es que él también encuentra un afecto, encuentra un lugar donde trabajar y es útil a la obra del Señor allí en Corinto. Pero el tiempo ha pasado y el tiempo ha hecho que estos niños que habían conocido el Evangelio aquella vez deberían haber profundizado y haber conocido al Señor. Pero el termómetro de las contiendas, de los celos, de sus actitudes en general, demostraban que ellos aún seguían quizás siendo aquellos primeros cristianos, aquellos que aún tenían cosas en sus vidas que arrastraban y con las que estaban luchando. Me llama también la atención, o llama mi atención también acerca del mensaje que Pablo les dio, porque Pablo refiere esto en el versículo 2 diciendo, os di a beber leche y no vianda, y quizás uno podría decir, bueno, el evangelio vendría a ser la leche, vendría a ser lo básico, cuando en realidad yo creo que tiene que ver más con el contenido, o sea, con el tipo de exhortación que Pablo daba. Porque si Pablo dice, no son capaces de recibirla todavía, la vianda, me pregunto, y bueno, entonces si no son capaces todavía de recibirla, a esta comida fuerte, a esta comida sólida, ¿qué clase de comida es la que Pablo sí les puede dar? Lo acaba de decir, la leche. Una comida que es básica en cierto sentido. Pero básica en el sentido de que es algo de base, algo que es el punto de partida. De esto también nos habla Hebreos capítulo 5, cuando el escritor menciona
que habría muchas cosas que explicar, pero que son difíciles porque en realidad aún no son lo suficientemente maduros. Cuando Pablo redacta esta carta, el contenido de la carta es altamente exhortativo. Es muy fuerte. En cada capítulo, capítulo tras capítulo, Pablo exhorta acerca de alguna característica o algo que los de Corinto debían ajustar. ¿Por qué? Porque ellos seguían luchando con las cosas básicas que ya tendrían que haber superado. Entonces, ¿puede un cristiano nacido de nuevo parecer no cristiano? Y si es que ese cristiano en realidad no ha trabajado lo suficiente, no ha tenido en su vida los cambios que el Señor demanda en su mandamiento, yo creo que puede pasar esto. Ahora tendríamos que ver si es que se ha comprendido cabalmente la ley de Dios, si realmente hay un hambre de conocer a Dios, si realmente hay una comprensión del Evangelio. Porque quizás también está la otra cara de la pregunta. ¿Puede un no cristiano parecer alguien cristiano? Y creo que todos nosotros conocemos casos de personas que son muy buena gente, tienen muy buenas actitudes, pero en realidad no conocen a Dios, o al menos no confiesan a Jesucristo como el Señor. Entonces, lo exterior no cuenta exactamente lo que pasa dentro nuestro. Avancemos un poco más y veamos esto del versículo 4 para terminar esta parte. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Yo creo que es tiempo, hermanos, de que podamos hacer una evaluación personal, cara a cara con la palabra de Dios. ¿Realmente estoy estudiando y buscando vivir lo que el Señor me muestra en su palabra que debo vivir? Si hay algo que está por encima de Dios, cualquier cosa, mi amor por el trabajo, mis ganas incontrolables de hablar mal de una persona, mi falta de dominio al decir cosas hirientes, aún mi despreocupación por no poner a Cristo en primer lugar, esto demuestra con claridad que yo todavía soy inmaduro, que yo necesito trabajar, que necesito buscar del Señor, arrepentirme, porque nos gusta quizás decirle cristianos carnales, porque acá aparece de esta manera, ¿no? O personas carnales. Pero esa manera de expresarlo, Pablo no lo dice como un halago, al contrario. Debemos recordar que en tanto nosotros seamos de esta manera, lo que estamos siendo es hijos desobedientes a Dios, pecadores que necesitamos arrepentirnos y mirar al Padre, mirar la perfecta ley y cambiar las cosas que el Señor nos llama a cambiar. No basta con decir, yo soy así soy yo, y que bueno, que a quien le gusta, a quien le gusta. Esa manera de pensar, de hablar, de ser, es propia de aquellos que no han conocido a Dios. Por eso es que también el versículo 3 termina preguntando, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Como aquel hombre natural que hablamos al principio en el versículo 2:14. Hermanos, por esto en primer lugar, la perspectiva correcta de la iglesia nos lleva a mirarnos a nosotros mismos. La perspectiva correcta nos lleva a examinar nuestras vidas a la luz de la palabra. Que el Señor esté en primer lugar, especialmente en aquellas cosas que nos negamos a cambiar. El segundo resultado de tener una perspectiva correcta acerca de quienes participan en la obra de Dios en la iglesia es que esa perspectiva nos ayuda a entender, nos enseña quién es el Señor verdadero de la iglesia. Leamos capítulo 3, versos 5 al 7. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí por supuesto que Pablo tendrá que corregir esto que es básico, ¿no? Esto que deberían ya los de Corinto saberlo, que el Señor de la obra es Dios y no son los hombres. ¿Por qué
¿Por qué se presumen? ¿O qué es lo que tienen los de Corinto que buscan una figura a la cual apegarse o tras la cual ponerse como para ser mejores? Bueno, porque esto revela lo que hay en el corazón del hombre, lo que hay en el corazón de Corinto, de los de Corinto. La confianza y el orgullo de seguir a Pablo y a Apolos demuestran lo mal que estaba su corazón. Tal como en otro tiempo los israelitas habían puesto la confianza, por ejemplo, en un rey, en Saúl, o habían puesto su confianza en decir que tenían un templo que era el mejor templo y que quizás nunca sería destruido. Esa confianza de ponerla en las cosas de la obra y no en el Señor de la obra mostraba lo errado del corazón de los corintios. Y con qué facilidad cambia el hombre la base de su confianza y esperanza, ¿no? Para nosotros a veces nos sentimos cómodos con el trabajo que tenemos, con la casa que tenemos, hasta con la familia, ¿por qué no? Y todas son dádivas de Dios. Y no me malinterpreten, son cosas hermosas que el Señor provee, aunque en algunos casos no las tengamos o nos haya tocado pasar, por gracia de Dios, por carecer algunas de ellas. Pero somos fáciles, o es fácil para nosotros olvidar que lo que importa es el Señor que nos ha dado estas cosas. Y ponemos incluso hasta nuestra propia vida o hasta la forma en que servimos en la iglesia como lo importante, lo destacable, y nos olvidamos del Señor. Vean ustedes esto que ya leíamos antes, ¿no? En el capítulo 1, versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Algunos comentaristas mencionan que este asunto de decir y yo de Pablo, y yo de Cefas, yo de Apolo, yo de Cristo, es una exageración de Pablo para ir un poco más allá de quiénes eran las personas que estaban siendo como las principales, que eran Pablo y Apolos. Otros, en cambio, hablan acerca de que había gente que aún para parecer espirituales probablemente se decían ser de Cristo, a fin de poder decir, ustedes están detrás de personas, en cambio nosotros somos mejores porque estamos siguiendo a Cristo. Puede ser una de las dos posibilidades, ¿no? Quizás haya otras más sobre las que reflexionar. Pero aún si hubiese sido la otra y no sería esta posibilidad de la cual se pone uno como sobre espiritual, nos ha pasado. Personalmente he estado en la posición escarnecedora de creerme mejor a otros porque tengo una forma de adorar a Dios distinta. Y este tipo de cosas son tan pecaminosas, a pesar de que sean aún en el nombre de Dios, que realmente nos tienen que llevar a tener temor de lo que estamos haciendo. Estamos tomando de lo sagrado de Dios y pisoteándolo y mezclándolo con pecado nuestro. No podemos hacer esto, y no pueden hacerlo de los de Corinto esto. Por eso es que Pablo los confronta y les dice, no, tanto Pablo como Apolos, tanto yo como Apolos, no son nada. ¿Qué somos exactamente? Versículo 5. Somos meros servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Y esto no fue porque nosotros nos movilizamos a ir hacia ustedes, sino esto fue por gracia. Esto lo concedió el Señor. Apenas yo planté, Apolos regó, y el Señor fue el que ha dado el crecimiento. Nada es superior a Dios y a su misericordia. Aún en la obra que Pablo y Apolo llevaban adelante, no eran ellos, sino Dios, el Señor de la obra. Y esto según lo que cada uno concedió el Señor. Así que, en otras palabras, Pablo le está diciendo, déjense de pavadas y vuelvan a mirar a Cristo. Miren a Dios, Él es el Señor de la obra, Él es el Señor de su iglesia. Por más que un hombre o una mujer amen a Dios, cada vez que alguno de estos pone cualquier otra cosa en lugar de Dios, pierde con seguridad la perspectiva correcta de su lugar en la iglesia de Cristo. Leamos para terminar esta parte, versículos 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, disculpen. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.
sino que Dios es el supremo. No hay nada superior a Dios y su misericordia. Por eso, al mirar en perspectiva la labor de aquellos que participan de la edificación de la iglesia, debemos reconocer a Dios como único sustentador, porque la perspectiva correcta nos enseña quién es el Señor de mi vida y de la iglesia. Para terminar este estudio, esta predicación, vamos a enfocarnos en los dos últimos versículos y leemos el versículo 8 y 9. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y el tercer resultado de tener una perspectiva correcta sobre quienes participan en la edificación de la iglesia nos corrige y nos muestra quiénes somos en la obra de Dios. No quiénes pensamos, sino quiénes somos. Y eso nos ayuda a llevarnos de donde estamos ahora a donde el Señor espera que nosotros estemos. Habiendo el apóstol Pablo ya expresado acerca de, qué estaban siendo los de Corinto, estaban siendo personas que realmente eran inmaduras, que se perdían de mejores cosas del Señor por haberse quedado en los viejos rudimentos, como dice Hebreos 5, y habiendo también contado Pablo quién es el que realmente sustenta la iglesia, que es Dios, Pablo ahora va a continuar explicando acerca de algo que comenzó a mostrar en el versículo 5 del capítulo 3. Porque Pablo decía así en el 5, que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Me gusta cómo dice la NTV este versículo 5, cómo cierra: cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Y esto de que hayan servidores y haya un Señor que encargue una obra a realizar, esto es un principio de mayordomía con claridad, con toda certeza. Dios es el dador de una tarea a sus servidores, y los servidores van a estar presentes y van a trabajar hasta que el Señor venga, o en este caso también hasta que ellos tengan un encuentro con su Señor, con Dios, y van a tener que dar cuenta de lo que han hecho. Esta perspectiva aparece en este versículo cuando nosotros leemos el capítulo 3, versículo 8. Habla acerca de recibir su recompensa, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y no solamente es algo que se presenta como una rendición de cuentas a Pablo y a Apolos, al contrario, esto también va a volver a aparecer en el capítulo 3 también, versículos 10 al 15. Va a volver a mostrarse este asunto de rendir cuentas a Dios y de cómo algunas cosas que hagamos van a pasar ahí como rozando la línea de permitido, ¿no? Y ya no tenemos Pablo y Apolos en nuestros días. Por lo tanto, ese es un llamado también a que nosotros entendamos que tendremos que dar cuenta a Dios acerca de la labor que realizamos en esta tarea en conjunto que tenemos que hacer para seguir edificando el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Y nosotros debemos entonces tener ese rol como Pablo y Apolos tenían de servidores, sabiendo que el trabajo que nos ha entregado Dios es lo que debemos cumplir. ¿Y saben lo que pasa, hermanos? Que muchas veces nosotros nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Y esto pensamos que también es válido en los negocios del Padre. También pensamos que esto es válido en la iglesia de Dios. No hay cosa más errónea que construir una obra a mi medida. Como siempre hablábamos, ¿no? Crear una versión de cristianismo a mi medida es algo que para mí es muy fácil y lamentablemente me puedo llegar a creer que es algo que a Dios le agrada. Ese es un error, hacerlo a mi manera. Ahora, lo que Pablo les está diciendo es justamente eso: tengan cuidado, porque quien importa y quien hace el crecimiento, quien da el crecimiento es Dios, pero cada uno va a recibir la recompensa conforme a su labor.
¿Por qué? Bueno, el versículo 9 lo contesta. Porque ambos, dice la NTV, está hablando de Pablo y de Apolos, ambos son trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Me gusta mucho la versión de la Nueva Biblia de las Américas, que este versículo 9 lo dice así, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. El Padre es superior a todo, como decíamos. Y no nos quedemos con la idea de la versión 60 que parece como que trabajamos en conjunto ahí con Dios. No, el Señor nos ha dejado una tarea que debemos cumplir. Por eso dice que somos colaboradores en la labor de Dios. Y entonces, ustedes, les habla Pablo a los de Corinto, y creo que se extiende a nosotros, somos el campo de cultivo de Dios. Y ya hemos conversado un poco acerca de esto quizás, o ya lo han estudiado ustedes, y el campo de cultivo de Dios, en la metáfora que viene utilizando, la analogía que viene utilizando Pablo, en la cual Pablo plantó, Apolo regó y el crecimiento lo ha dado Dios. El campo no tiene nada que hacer más que servir para que las plantas crezcan. El campo tiene que servir, no tiene que hacer nada en esencia. Por un lado, esta imagen en la cual el campo tiene que servir como campo para poder ser fértil y que pueda crecer allí la palabra de Dios, en este caso sería algo así. Sin irnos mucho a las alegorías, podríamos decirlo de esa manera. Pero por otro lado también habla del edificio de Dios, porque a continuación en versículos 10 en adelante va a tomar esa ilustración, la del edificio de Dios, haciendo alusión de que cada uno tiene la responsabilidad de edificar y sobreedificar sobre el fundamento que es Jesucristo. Por lo tanto, nosotros, nuestro llamado es a ser útiles para lo que hemos sido llamados. En tanto seamos una tierra fértil y en tanto seamos edificadores conforme a la palabra de Dios, estaremos siendo útiles. Estaremos siendo un campo de cultivo correcto y una iglesia que edifica correctamente sobre el fundamento de Dios. Y yo pensaba un poco acerca de esta situación, ¿no? Acerca de que a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien y las hacemos a nuestra manera. Y en algunas ocasiones realmente el Señor nos muestra que nuestra manera no es la manera correcta de hacer las cosas. Pero a veces persistimos y volvemos a insistir como a nosotros nos parece que es lo mejor. Y durante los años que pasan y si miramos para atrás y hacemos un poco de recuerdo todo lo que hemos vivido hasta acá, hasta el día de hoy, nos ponemos a pensar acerca de qué pasaría si el Señor nos llama hoy mismo a su presencia. ¿Qué pasaría si el Señor no nos deja pasar de esta noche y nos encontramos con Él? ¿Qué clase de recompensa nos daría? Esa recompensa de la cual hablábamos en el versículo 8. ¿Qué clase de recompensa el Padre sería o vería correcta en función de lo que hemos trabajado, de lo que hemos hecho? ¿Hasta qué momento de nuestra vida estamos esperando para corregir aquellas cosas que sabemos que no van conforme a lo que la palabra de Dios demanda de nosotros? ¿Qué tiene que pasar para que de una vez por todas nuestra confianza, nuestra gloria, la esperanza de nuestra vida esté puesta solamente en Cristo y seamos útiles a su obra? Y vuelvo a repetir, ¿qué recompensa te va a dar el Señor? Te daría el Señor. La perspectiva correcta sobre los que participan en la edificación de la iglesia de Dios nos corrige y nos muestra quiénes somos en la obra de Dios. Vos, yo, somos ese campo de cultivo, como dice en la versión NTV, donde el Señor ha sembrado su palabra y es tiempo nosotros de edificar conforme a los parámetros de Dios, su iglesia, siendo siervos útiles, como siempre recordamos, en lo poco y en todo momento, por supuesto. Tengamos esa perspectiva correcta de la iglesia de Dios, de la iglesia que es Dios el Señor y dueño. No seamos niños inmaduros
que no pueden detenerse en algo que saben que no está bien, o que no pueden distinguir entre lo que agrada y lo que no agrada a Dios, porque esa es una de las características diferenciales que menciona en el pasaje. La falta de discernimiento acerca de las cosas que convienen y que no, que son de Dios y que no. Y no seamos como la gente que no conoce a Dios, con sus actitudes, con sus palabras, con sus publicaciones, con sus pensamientos. Seamos en todo momento personas maduras que demostremos a todos que conocemos en verdad a Dios. Demostremos que realmente tenemos la mente de Cristo. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias en este tiempo, Señor, por lo que nos permites pasar este distanciamiento en algunos casos, Señor, pero también una oportunidad de acercamiento a ti, Padre. Te rogamos, te pedimos que tú sigas obrando en tus hijos, que obres en nuestra vida, Señor. No queremos ser llevados por cualquier viento de doctrina, Padre. No queremos ser fluctuantes en lo que creemos. Queremos estar fundamentados, Señor, firmes en tu palabra, Padre. Bendice tu iglesia, Señor. Continúa ayudándonos a poder corregir las cosas, Señor, en nuestra vida que no te agradan, para ser tierra fértil, Señor. Para dar a otros, para servir correctamente conforme a tu plan, Padre. Y gracias por considerarnos, Señor. Gracias por elegirnos. Gracias por esa salvación inmerecida y tan grande, Padre. Gracias por todo lo que nos das. Ayúdanos a buscarte cada día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Salvador me rescató.
celeste cual sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor